Señor trajo en estas semanas a mi corazón hablar de un término, de una frase, de unas palabras a las cuales estamos tan acostumbrados que damos por hecho. Se trata de la gracia de Dios. Normalmente la gracia de Dios es algo que caracteriza al cristianismo. Se dice que los cristianos creen en la religión de la gracia. Es una frase, es una palabra que se emplea específicamente en ambientes cristianos y refiere mucho, ¿no?, acerca de la espontánea bondad del Señor. En la escuela dominical se la enriquece mucho relacionando con las riquezas de Dios. Y a pesar de todos estos matices, a pesar de la cantidad de versículos que mencionan la gracia de Dios, no parece que hoy en día, en este mundo que nos está tocando vivir, en nuestras iglesias haya mucha conciencia de este término. Incluso también se comenta que dentro de los que nos congregamos hay muchos que vemos tan maravilloso esta idea que nunca nos hemos podido acostumbrar a ella, como muy ideal, ¿no? Por ejemplo, la vemos en Primera de Corintios 15, (15:10), donde vemos a Pablo dando testimonio. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo está hablando aquí de su testimonio, está hablando aquí de... Perdón, me he colado de capítulo. He ido a otro. Primera de Corintios 15, verso 10. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice Pablo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no es en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es hermoso. Pablo dando testimonio de que todo lo que ha acontecido, de que todo lo que ha vivido no ha sido por sus méritos, no ha sido por su conocimiento, no ha sido por su experiencia, ha sido por la gracia. Vamos a Gálatas, por favor. En Gálatas 2, en el verso 21, fijaos qué dice Pablo tan bonito. Es a Gálatas 2, verso 21. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, si por la ley viniera, entonces en vano murió Cristo. Muchos de nosotros no podemos hablar de esta manera, porque para muchos este concepto de la gracia
es poco consciente. Hermanos, no podemos olvidar que estamos donde estamos por la gracia de Dios. No tenemos ningún mérito, no tenemos nada de qué jactarnos. La gracia de Dios es algo que se recibe y por eso es peligroso no darle su importancia. Es peligroso acostumbrarnos a no esforzarnos en buscar la gracia. En su día, por ejemplo, las personas que me enseñaron a mí me decían, ¿no? Cada mañana cuando el Señor te levanta, cada mañana cuando tienes otra oportunidad para vivir, acuérdate de pedirle al Padre, Señor, cúbreme con tu gracia. Llévame aquí, llévame allá, pero que sea tu gracia la que me sostenga. Es una de las cosas que en estos últimos meses me está preocupando mucho. Que hay veces que nos movemos en la vida, en actitudes o en conductas o en hábitos, dando por hecho las cosas. Y eso es peligrosísimo, dando por hechos. Cuán trascendente es recordar, es tu gracia, Señor, eres tú el que dispones, eres tú el que has decidido, eres tú. Nada hay en nuestra vida, por sencillo y común que sea, que no necesite de la gracia de Dios. Nuestra vida puede ser arruinada si no hay gracia de Dios a nuestro favor. Porque hay veces que nos puede tocar vivir una circunstancia, una situación que nos abruma tanto, que nos pesa tanto, que si no somos capaces de recordar que es la gracia de Dios la que me sostiene, sencillamente la tierra se abre y nos traga. Por eso es muy importante no perder de vista la gracia de Dios. Cuando algo no se vive, cuando algo no se comprende, cuando algo no forma parte de uno mismo, es como que podemos acostumbrarnos a vivir sin ello. Y eso es peligrosísimo. Yo me preguntaba, y me pregunto con todos vosotros, ¿por qué nos cuesta tanto creer y vivir en la gracia? Quizás algunos de nosotros hemos llegado a vivir en una especie de descreimiento, de tal manera que en nuestra fe y en nuestro corazón ya no se tiene en cuenta. O sea, no la cuestionamos, porque damos por hecho, damos por sentado que la gracia nos acompaña. Y eso es muy peligroso. Y aquí quería recoger que la gracia, para que pueda ser realmente trascendente, presupone 4 verdades. Hay 4 verdades que tenemos que aceptar para que la gracia tenga peso. Si no se aceptan, sencillamente podemos llegar a vivir una vida donde nuestra fe se deposita en otras cosas, no en la gracia de Dios. Por ejemplo, número 1. Vivimos una temporada, vivimos una época donde el hombre, la mujer, vamos a decir, se ha acostumbrado a no dar trascendencia, vamos a decir, a la moral. Escuchamos mucho de inventos,
escuchamos mucho de descubrimientos, escuchamos mucho de cosas modernas y eso hace que el hombre pues, se sienta importante, eso hace que el hombre se sienta poderoso, hasta el punto que las nuevas generaciones se fijan en eso. Incluso hasta nuestros hijos. Recuerdo hace muchos años, cuando este sistema no agobiaba tanto como ahora. Me acuerdo en una reunión de hermanos, diríamos, muy comprometidos, así hablando de presente, de futuro. Eran hermanos con niños. Yo también tenía niños, ahora tengo nietos, es distinto. Y entre los hermanos hablábamos del futuro en un sentido como que nadie en aquella mesa hablábamos de ay, con la ayuda del Señor me gustaría que mi hijo sea un misionero, que mi hijo pueda ser una herramienta de Dios en tal o cual lugar. No. Todos hablaban de ingenierías, todos hablaban de médicos, de arquitectos. ¡Wow! Tremendo. Hablaban de esfuerzo, hablaban de suerte, etc. Ya en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 40 años, 40 años. Ya en aquellos tiempos lo moral iba menguando y a lo sumo llegamos a una época como la nuestra, donde tal vez buscamos la amabilidad. Se enseña todavía amabilidad, pensando que si somos amables podemos ocultar los grandes vicios. Y como dice mucha gente, total, no soy tan malo. Entonces, el hombre y la mujer de nuestros días hay una tendencia a descartar la mala conciencia. Eso de hablar de la mala conciencia es una rareza psicológica. No aceptamos, incluso en la Iglesia, que esa falta de moral puede ser un índice de que algo falta, muy importante. Las personas hemos llegado a pensar que, bueno, en medio de esos pecadillos, somos una persona excelente y imaginamos a Dios con una imagen grande, vamos a decir, de algo muy grande, pero no se nos ocurre pensar que hemos perdido la imagen de Dios, como vemos en la palabra. Y por tanto no se nos ocurre pensar que tal vez hay problemas con eso. Eso ocurre entre los que no creen y eso está viniendo a los que creen. Porque ahora nos está tocando vivir otra generación. Se llama la de los creyentes incrédulos. Incrédulos en la palabra, claro. Entonces, hemos hablado de la falta de moral. Un segundo punto, vamos a llamarle la justicia retributiva de Dios. Las personas se hacen la vista gorda a la maldad. No se menciona tanto la maldad. Por ejemplo, si escuchamos estos días las noticias, algunos pueblos se levantan contra otros pueblos con un cambio semántico, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, necesito lo que tú tienes para mi supervivencia. ¡Wow! O sea, ya no es pues, o algo que me has quitado o algo, no. Para mi supervivencia necesito. Entonces, la maldad ya pasa Se tolera la maldad. Las personas tienden a tolerar la maldad porque queremos que nos toleren a nosotros. Por ejemplo, los padres tienen hoy en día dificultad de ejercer disciplina a los hijos,
Los maestros tampoco se sienten con autoridad para castigar a los alumnos. Aguantamos el vandalismo, aguantamos el comportamiento antisocial, casi sin chistar. Y se dice, mientras se puede, hay que olvidar el mal. Solo hay que castigar en último recurso, En último recurso. Y en la medida necesaria, no más, para impedir que haya consecuencias sociales graves. Hay más temor a lo que viene a continuación que a corregir una acción. Se habla de buena voluntad, para tolerar, para permitir, y la tolerancia se considera una virtud, hasta el punto que se censura, se habla mal de aquellos que quieren vivir en coherencia a principios como el bien y el mal. Por ejemplo, escuchamos en nuestra sociedad aquellos grupos que pueden decir esto no está bien, esto está bien, se les dice como que no. Ustedes están... Un ejemplo. A nosotros, cuando un hijo de Dios denuncia algo que no es correcto, conforme a nuestro Señor, nos llaman intolerantes. Nos llaman, no, por ahí no. Hasta el punto que otros toleran y dicen, mira, eso hay que aprender ahí. Y de esa manera pueden apagarnos. Porque debido al temor, debido a ese temor a que se te echen encima, pues resulta que renunciamos a nuestra coherencia. Las personas empiezan a pensar que Dios siente y piensa como nosotros. O sea, eso de pensar que hay una ley moral en el mundo, por ejemplo, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? El grande se come al chico y punto. Y aquí no pasa nada. Hasta las leyes lo maquillan. Entonces, el hombre, vamos a decir, habla de Dios como algo imaginario, y aquellos que se nos ocurre proyectar sobre Dios dicen que estamos interiorizando, que estamos reflejando la ira y la venganza. Pero la Biblia insiste constantemente, vamos a Génesis, insiste constantemente en que vivimos en un mundo donde Dios ha dispuesto que la retribución, o sea, el pago de nuestras consecuencias, es tan básico como la respiración. Vamos a Génesis 18. 18, verso 25. Vemos en un contexto de Abraham, cuando estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra y estaba pidiendo al Padre, espera un poquito. Y en el verso 25 vemos cómo le dice al Señor, lejos de ti esté el hacerlo así. Acordémonos, Abraham estaba diciendo, Señor, si encontramos tantos justos, ¿aplacas tu ira? Y empezó con una cantidad y la fue bajando. O sea, cada vez había menos. Y entonces Abraham dice, lejos de ti el hacer así, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Dios juzga. Dios es el juez.
nos guste o no nos guste, nos parezca que esté de moda o no esté de moda. Pero Dios juzga. Y para que no olvidemos, la palabra dice, cuidado con dejarnos llevar por esa corriente, porque Dios, cuando empieza la corrección, primero empieza por su casa. Por su casa. Entonces, hay una justicia retributiva. Vamos a hablar de un tercer punto, vamos a llamarle impotencia espiritual del hombre. Espiritualmente el hombre está impotente. Por ejemplo, algunos piensan que podemos poner a Dios en una posición donde no nos pueda decir que no. Es decir, hemos llegado a pensar que podemos reparar nuestra relación con Dios. Por ejemplo, hemos llegado a pensar que podemos arreglar esas diferencias por medio de sacrificios, por medio de esfuerzos varios. Entonces nuestra moral se amplía un poco, participamos en más actividad religiosa. O sea, podemos llegar a pensar que Dios puede ceder. No tenemos más que ver en nuestra sociedad la cantidad de organismos mundiales que hay queriendo hacer bien a terceros, queriendo hacer bien al prójimo. Obviamente ellos dicen altruismo, como diciendo, lo hacen por nada. Pero normalmente esas cosas sabemos que se van muriendo. Porque cuando una persona hace algo por el prójimo, si no hay algo en su interior, o sea, Cristo, que vele y dé ese ánimo, las personas sencillamente se van abajo. Nos vamos abajo cuando lo que hacemos no está sostenido pensando en esto es para agrado de mi Padre, esto es porque mi Padre así lo demanda, etcétera, etcétera. Acompañarme a Romanos. En capítulo 3. Fijaos, Romanos 3, verso 20, dice así: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley solamente nos trae conocimiento del pecado, pero no se trata de lo que hacemos, no se trata de lo que añadimos, no se trata de dónde participamos. Eso no hace que Dios diga, bueno, vale, voy a ser amable contigo. La palabra nos recuerda que reparar nuestra propia relación con Dios no depende de nosotros, no depende de nuestras intenciones, sino que depende de la gracia de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que la gracia de Dios trae a nuestra mente es la gracia de Dios, vamos a decir, debe y quita nuestro orgullo. Porque si hay orgullo en nuestra vida, pues siempre vamos a salir nuestra explicación, nuestra justificación, nuestra respuesta. Y tenemos que llegar a ese punto donde realmente lo que salga de nuestro corazón sea, esto es así porque Dios ha querido, esto es así porque Dios permite, no por mí, no por ti. Otro cuarto punto, libertad soberana de Dios. O sea, hemos hablado, cuesta la aceptación de la gracia de Dios. Número uno, por esa falta de merecimiento del hombre en cuanto a la moral. Creemos que no hace falta moral.
por no tener en cuenta la justicia retributiva de Dios, pensamos que Dios no nos ve buenos. Número 3, por esa impotencia espiritual, esa falta de reconocer que no depende de nuestros méritos. Y número 4, libertad soberana de Dios. Antiguamente se pensaba que cada uno de los dioses a los cuales la humanidad adoraba, vamos a decir como que estaban ligados a las personas, ¿vale? O sea, se enseñaba la idea como que los dioses dependen de los adoradores, vamos a decir, para su propio bienestar. Hoy también hay quien piensa que Dios está obligado a amarnos, a ayudarnos, por poco que lo merezcamos. Por ejemplo, vamos por favor al libro de los Salmos. Salmos, ¿me acompañáis? Al libro, al capítulo, por ejemplo, en el 50, Salmo 50. Fijaos lo que dice desde el verso 8. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? En la misma línea, vamos al libro de los Hechos. Hechos. En Hechos, capítulo 17, Hechos 17, en el verso 25 leemos: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es Dios, quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Por eso cuidado con pensar que Dios se nos debe, que Dios nos necesita. Pobrecito de Él sin nosotros. Cuidado. Lejos, lejos es la realidad, porque Él es el que decide. Lo único que podemos hacer hacia Dios es pedir justicia. Y si vamos a la palabra, pedir justicia implica condenación segura. Dios no está obligado a tener lástima ni a perdonar. Si lo hace, es un acto que hace, como se dice, por su propia y libre voluntad. Y nadie puede obligarle a Dios a hacer lo que no quiere. Lo vemos en Romanos. Romanos 9, verso 16 dice, Romanos 9, 16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es tremendo. No depende de mí, no depende de ti. Depende de Dios. Por eso la gracia es libre. Libre en el sentido de que se origina en sí misma y que procede, vamos a decir, de aquel que la da, que está en libertad. Por eso, cuidado con dejarnos llevar por esa corriente de que Dios, se nos debe. Solamente cuando
las personas podemos comprender que nuestro destino es el que Dios haya resuelto, entonces podremos entender que Dios no está obligado a rescatarnos. Solamente de esa manera podemos llegar a pensar en la trascendencia de que la gracia de Dios es cosa de Él, no nuestra. La gracia de Dios es amor manifestado hacia nosotros, culpables, a pesar de lo que merecemos, o mejor dicho, a pesar de lo que no merecemos. Dios manifiesta su bondad hacia personas que solo merecemos severidad. Porque, como dice Santiago, ver los hechos, ver los hechos. Habiendo visto estos 4 puntos que hacen que las personas no puedan entender la gracia, ahora preguntémonos, ¿por qué la gracia de Dios significa tanto para otros? Para la mayoría no significa nada, pero para otros la gracia de Dios significa mucho. Una vez que el hombre se convence de su estado, de nuestra necesidad, o sea, estamos en un punto donde los días nos vamos haciendo mayores, empezamos con un nombre de pila, después cambiamos a otro nombre que se llama Dolores, empezamos con dolores, empezamos con quejas, y solamente cuando llegamos a ese punto donde entendemos lo que implica la gracia de Dios, entonces viene una alegría, viene una admiración, porque nos damos cuenta que ese juez que leíamos en Génesis quiere transformarse en nuestro Salvador. Y eso es algo muy, muy potente. Por eso la gracia y la salvación van juntos, como una causa y su efecto. Por ejemplo, vamos a Efesios. Efesios. En Efesios 2 vemos en el verso 5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahí mismo, abajo en el versículo 8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos un poquito para adelante a Tito. Este libro cuesta más buscarlo, porque es pequeñito. El Nuevo Testamento, Tito. A ver si lo encuentro yo. Tito, ¿dónde estás? En casa es más fácil, pero aquí ya está. Tito, poco antes de Hebreos. Tito, en el capítulo 2, en el verso 11, leemos: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. No os voy a decir que busquemos Juan 3:16, ese versículo debería ser bien conocido. Si alguien no lo sabe, no debería ser bien recibido, porque ese versículo es muy clásico. Juan 3:16. Vamos a Romanos 5, verso 8, dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
y más y más. O sea, estamos terminando. El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios de tres sentidos particulares. Para los que tomáis nota. Número 1. La gracia de Dios como la fuente del perdón del pecado. Vamos a ver. El Evangelio se centra en la justificación. O sea, vamos a decir, por medio del sacrificio de Jesús, nuestros pecados se redimen y en la medida que aceptamos ese sacrificio, aceptación es algo que hoy en día también... Vamos a ver. Yo creo que aceptación solo funciona en Internet. Cuando le damos a aceptar, ¡pum!, se abre la siguiente página. Pero en el mundo que nos toca vivir, aceptar algo no implica pasar la siguiente página. Es impresionante. Por eso en lo espiritual, aceptar el sacrificio de Jesús es lo mismo que clicar, aceptar. Sí o sí tenemos que ir a la siguiente página. Si no vamos a la siguiente página, no pasó nada. Por eso hay tantísima conversión emocional. Por eso hay tantísima aceptación del Evangelio de forma emocional. O sea, subidón, calor, y luego, pasado un tiempo, desapareció. O sea, estamos aceptando nuestra condición, conforme a la Biblia, lejos de Dios. La justificación, esta a mí me ayuda mucho a verlo así, es como una transición, o sea, como un cambio de una situación dramática, de una persona que está esperando condenación, pasar a una situación de una persona que recibe una herencia. O sea, wow, de repente una alegría, de repente algo que transformó tu presente y tu futuro. El futuro está marcado por la obediencia. Por eso vemos cosas tan fuertes en nuestro día. Pero si yo... El movimiento se demuestra andando, me enseñaron a mí. Por tanto, esa justificación viene por la fe y se produce en el momento que hay una confianza. Confianza incondicional. Confianza incondicional. Y eso es difícil también. Porque en el medio que nos ha tocado vivir, la confianza no tiene valor. Las personas pueden decir un sí y después no te conozco. Pero Dios es fiel a lo que promete. Y así como Él, por gracia, nos da, vamos a decir, la salvación, está esperando que nosotros vamos a desarrollar esa misma honestidad y coherencia. Porque en caso contrario, lo vamos a pasar mal. Hemos escuchado muchas veces, esto es gratuito, eso nos gusta, pero hay una letra muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, que no es suficiente con las gafas, en la cual dice, Dios lo dio todo. Dios lo dio todo, porque dio a su Hijo. Entonces lo espera todo. Lo espera todo. Un segundo punto. Gracia como motivo del plan de salvación. O sea, hay un plan de salvación de Dios hacia el hombre, hacia la mujer, por su gracia. Normalmente aprendemos que el perdón es la médula del Evangelio. Por eso el perdón es tan importante. Y por eso muchas veces, cuando nosotros nos cuesta perdonar, o cuando decidimos no perdonar, o cuando posponemos el perdonar, o cuando no queremos arreglar, o cuando...
pues aquí estamos dejando en entredicho nuestra aceptación. O sea, no le dimos a aceptar. Tal vez lo pensamos, tal vez lo emocionamos, pero no le dimos a aceptar. A veces escuchamos, es que esto es terrible, esto no se puede perdonar. Claro, tú no estabas ahí. Dios perdonó. Pues si yo no perdono, volvamos a la casilla de salida, porque no hay juego. Por eso vamos a decir, en el Nuevo Testamento, el don del perdón, seamos honestos, el perdón lo pone Dios. Es Dios quien conquista en nuestro corazón la necesidad. Hemos escuchado muchas veces, tengo derecho a no perdonar. Sí, derecho sí, pero hay unas consecuencias. Desarrollar eso tiene unas consecuencias. A mí lo que me encanta, y es lo que me ayuda, es a pensar que cuando yo perdono, el beneficiado soy yo. Soy yo el que empieza a engordar. Bueno, engordar no. Vamos a Romanos 8:29. Por ejemplo, dice aquí Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús se constituye como nuestro hermano mayor. Y hemos sido salvados para recuperar su imagen. A Dios no le preocupa tanto nuestra salvación. A Dios no le preocupa tanto que no vayamos al infierno. A Dios lo que le preocupa es que recuperemos la imagen que Él puso inicialmente en nosotros. Todo este milagro empieza en Efesios 1:3 hasta Efesios 2:10. Cuando Maite sube aquí, ella ha hablado de esos temas. Por eso Pablo pinta todos estos elementos de la gracia como un solo, como un gran propósito de salvación, y nos dice que la gracia es la fuerza motivadora. Cuando leemos en Efesios, ¿no? Las riquezas de su gracia. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Por ejemplo, leemos 1:7 cuando dice, en Él, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y un poquito más adelante, en Efesios, capítulo 2, verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, estos son riquezas. Esto no cotiza en bolsa, esto no baja de valor, esto no caduca, esto incrementa nuestro valor y cambia nuestra identidad. Por eso, como creyentes, debemos alegrarnos en el convencimiento de que esa conversión que tuvo lugar en su día no fue un accidente, sino un acto de Dios. Por medio de un plan gratuito, vamos a leerlo en Efesios 2, verso 8. Efesios 2, el siguiente, sopla. Eso es. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? ¿Para vivir como quiero? No, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es nuestro futuro. No sacarnos del infierno nada más. Fijaos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hay un repertorio, hay una agenda que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hay que hacer? Buscarlas. Si las pensamos nosotros, no sale. Si las buscamos nosotros, no funciona. Para que anduviéramos en ellas. Dios promete y Dios cumple. Porque lo vemos en Efesios 1, verso 19. Dice aquí, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. O sea, Él nos empuja, Él inició su camino y Él nos va a dar fuerzas para que no tiremos la toalla. Estamos hablando también de la gracia como garantía de la preservación de los santos. O sea, el Padre, vamos a decir, se va a cumplir sí o sí. O sea, nuestro futuro está asegurado. Nuestro futuro celestial. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir, dice la palabra, como extranjeros y peregrinos. O sea, mi sitio no es aquí. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Fijaos lo que dice el verso 5. Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Somos guardados. O sea, no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis ganas, no se trata de con qué pie me levanté de la cama. Se trata de la obediencia. En medio que nosotros desarrollamos obediencia, el Padre aplica lo demás. Por eso, los cristianos no necesitamos atormentarnos con el temor de que tal vez mi fe fracase, tal vez de que la gracia no me ayude, etcétera, etcétera. Porque como hemos leído, la gracia es un don. O sea, fe, gracia. Y por último, pensemos un momento, cierra tus ojos, pensemos un momento en la respuesta que el conocer esta gracia debiera arrancar en nosotros. Hemos escuchado muchas veces que en el Nuevo Testamento la doctrina es gracia y la ética, o sea, nuestra actitud, nuestro comportamiento, gratitud. Algo anda mal con cualquier forma de cristianismo cuando esto no es práctico. O sea, aquellos que podemos suponer que la doctrina de la gracia nos favorece relajarnos, o sea, pensar, bueno, como la salvación está asegurada, hagamos lo que hagamos, por tanto, llegar a pensar que nuestra conducta no interesa, esto demuestra que no sabemos lo que estamos diciendo. El amor despierta amor a su vez. El amor, una vez que ha sido despertado, desea complacer. Y la voluntad revelada de Dios es que aquellos que decimos que hemos recibido su gracia,
ha de brotar en nosotros una gratitud que nos impulse a obrar como Dios desea. O sea, amar a mi prójimo, no amar a mi hermano. La palabra dice hacer el bien mayormente a los de la fe. Pero Dios ha dispuesto que tenemos que amar a nuestro prójimo. Por eso es tan importante cada mañana cuando abrimos nuestros ojos decirle al Señor: toma mi corazón, porque el corazón es nuestro motor. El corazón es el que nos hace muchas veces circular por un sitio, por otro. Recordemos, como dice la palabra, engañoso es el corazón. Por último, si conocemos el amor, si conocemos la gracia de Dios en nuestra propia vida, pues demostrémoslo. Hechos son virtudes. Señor, te damos gracias porque tú tomaste la iniciativa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos buscaste, tú pensaste en nosotros, tú tenías un plan aún antes de la creación del mundo. Señor, ayúdanos a pensar en ti y no en nosotros. Ayúdanos a recordar que hemos aceptado un pacto. Tú nos amaste primero y tú quieres enseñarnos a amar, porque tú has puesto en cada uno de nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda a amar, que nos enseña a amar. Señor, ten misericordia de nuestro prójimo. Ten misericordia de tantas personas que sufren porque nosotros no hacemos lo que se corresponde. Señor, por misericordia hacia tus criaturas, danos otra oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. En tierras vivas escogiste habitar.